Y luego estamos a la expectativa de que Israel recibió este viernes la lista de los rehenes cuya liberación está prevista para el día de mañana sábado. Sus familias se van a actualizar primero antes de que los nombres se hagan públicos. Estados Unidos será informado sobre los detalles de la segunda ola de liberación de rehenes de la Franja de Gaza en la próxima hora, dijo el viernes por la noche el presidente estadounidense Joe Biden. En un discurso tras la liberación de 13 rehenes israelíes y 11 extranjeros en la Franja de Gaza, Biden dijo que Estados Unidos, junto con Qatar, Egipto e Israel, harán todo lo que esté a su alcance para garantizar que se implemente todo el aspecto del acuerdo en el transcurso de los próximos días. A partir de esta mañana, dijo, en virtud de un acuerdo alcanzado por la diplomacia estadounidense, incluidas numerosas llamadas que he hecho desde la oficina oval a los líderes de toda la región, los combates en Gaza se detendrán durante 4 días. Así lo señaló Biden durante su conferencia de prensa. También dijo el presidente de Estados Unidos que se negó a especular sobre cuánto duraría la guerra entre Israel y Hamás, pero señaló que pensaba que las posibilidades de una extensión de la tregua en curso son reales. También expresó su esperanza de que los ciudadanos estadounidenses retenidos por Hamás también fueran liberados. Doy la bienvenida a Luciano Mondino, analista en ciencias políticas del Medio Oriente, con quien vamos a dialogar sobre esta primera jornada de liberación de rehenes. Luciano, gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda César García. Hola César, buenas noches, gracias, un placer, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cuál es tu análisis de lo que ha pasado el día de hoy, en donde ante la expectativa de lo que pasó el jueves, en donde se pretendía iniciar con este proceso, finalmente hay una luz en esta larga guerra y dolorosa en la cual al menos se ha logrado recuperar 13 vidas de israelíes, también se han sumado 10 tailandeses y un filipino? Esperemos que esto continúe así, pero ¿a qué se debe fundamentalmente esta tregua? ¿Qué me dio para que esto pase? Bien, a ver, en principio no es una tregua como tal, ni es tampoco un alto al fuego, sino que es más una pausa operativa. Es decir, Israel tiene 2 objetivos. Uno de ellos es el militar, que creo que ha quedado bien claro luego del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, en el cual Israel comienza con un ataque operativo de aviación, es decir, aéreo, y luego incorpora el ataque operativo terrestre que se va adentrando cada vez más en la Franja de Gaza y logra rodear a lo que es la Gaza ciudad, es decir, esa Gaza que es la base operativa de Hamás, la base terrorista por la cual Hamás ataca a Israel, donde están los más de 500 kilómetros de túneles, donde están todas las armas y los elementos como el hospital Al-Shifa, que ya dejó de ser una sospecha de base operativa del terrorismo para pasar a ser una afirmación concreta y en el cual hay todo tipo de registros que identifican al Shifa no como un hospital, sino como un elemento fundamental del terrorismo islámico de Hamás para perpetrar distintos tipos de ataques en contra de Israel. Ese objetivo quedó muy claro. Ahora, el objetivo principal que hace a la moral de todo un país, en este caso de Israel, es sin dudas volver a llevar a casa a los más de 240 personas, los más de 240 israelíes que están hoy bajo el secuestro, bajo el cautiverio de la agrupación terrorista Hamás. Esa misión, ese objetivo que lleva también a las fuerzas de defensa de Israel, a las fuerzas armadas, al gobierno y a la sociedad israelí entera, se debe a una cuestión que es central y creo que acá es muy importante destacar. Primero, Israel, a diferencia de muchos otros países en la región, es un sistema democrático que funciona como tal. ¿Y a qué viene esto? Que todo tipo de decisiones, tanto políticas como militares, estar conforme a un Estado de Derecho. Y muchas de las decisiones, por no todas las decisiones que se toman en el transcurso de la guerra,
siempre van a ser alguna forma, de alguna forma plebiscitada por la sociedad israelí entera. Y la cuestión de los rehenes sigue siendo al día de hoy un tema traumático que recorre todo el país, de norte a sur. Hay una convicción social en Israel que es volver a traer a esas 240 personas a casa, a cualquier costo. De hecho, al día de hoy lo que hemos visto en este primer día, que creo que es algo muy importante para entender la diferencia y poder hablar con propiedad en esto, Israel ha liberado a prisioneros palestinos que se encontraban en prisiones israelíes bajo los cargos condenados por tribunales y la justicia israelí por haber cometido atentados terroristas o atentados violentos en contra de civiles israelíes en este caso. Es decir, Israel está entregando en libertad a muchos de esos palestinos que han atacado a los israelíes con el solo objetivo de poder empezar a liberar de a poco a la gran mayor cantidad de rehenes que se pueda. Luciano, el objetivo principal, por supuesto, es liberar a todos. ¿Cuáles son los valores estratégicos que pueden tener, si se puede generar una especie de categorización de los rehenes? Evidentemente para Israel todos son muy importantes, pero en una guerra seguramente cada uno tiene un valor estratégico tanto para los terroristas como para Israel. En este sentido, Biden hablaba del tema de rehenes estadounidenses que espera que sean liberados, pero ¿cómo juegan normalmente, históricamente, el tema de la liberación de rehenes? ¿A quiénes priorizan? A ver, es muy difícil quizás categorizar en ese sentido y conocer qué tipo de parámetros se pueden utilizar para categorizar, pero sí te diría que hay imágenes que son verdaderamente perturbadoras. El caso, por ejemplo, de Kafir, que es el bebé que cumplió 10 meses en cautiverio de Hamás, es decir, es un bebé que no llega ni al año y que se encuentra en cautiverio de Hamás desde hace más de 40 días. Lo mismo que los más de 30 menores de edad que están hoy en la Franja de Gaza, al igual que las mujeres y los ancianos. Es decir, ese tipo de imagen y esa fotografía es quizás la imagen más chocante, la imagen que más consterna a la sociedad israelí en general, en particular también, y también alrededor del mundo, porque sin dudas esto es algo que ha generado una movilización internacional, creo que muy grande, y una movilización casi sin precedentes en lo que es el desarrollo del conflicto palestino-israelí, porque hemos visto cómo en los más de 40 días que sucedieron luego del ataque del 7 de octubre, esa imagen de los menores de edad, de los bebés, de los ancianos secuestrados, han dado vuelta al mundo y sin duda han impactado de forma muy fuerte. Ahora, hay una cuestión que creo que es central. En este intercambio o en este cese operativo que hay en la Franja de Gaza entre lo que es Hamás e Israel, con la intermediación, por supuesto, de Egipto y de Qatar, es fundamental conocer que Israel tiene el objetivo principal de comenzar a liberar a la gran mayoría de esos rehenes que se encuentran hoy todavía en la Franja de Gaza, bajo condiciones en donde no se conocen, o muchas de ellas todavía no se conocen, y en muchas otras tampoco ha habido registro desde el día 7 de octubre. No hay que olvidarse que jamás no ha permitido a la Cruz Roja poder ingresar a verificar el estado de ellos. Y hay un caso como el de Hannah Katzir, que ha sido es una anciana de más de 80 años, que primero había sido dada por fallecida por la propia organización terrorista Hamás, pero que al día de hoy fue involucrada o fue incluida en esta lista de los primeros 13 rehenes que han sido devueltos a Israel. Esto demuestra y pone al desnudo una vez más la improbabilidad de tomar como fieles o como infalibles a todos los datos y la estadística que sale desde la Franja de Gaza, porque no son fuentes de información fidedignas ni mucho menos parciales, sino que son... Sí. Luciano, en el sentido del concepto o de la visión que debe haber sobre de este proceso de liberación, muchos pensarían en el mundo, bueno, en el momento en el que Hamás devuelva los 240 rehenes, entonces esto tiene que culminarse por la vía diplomática. Pero hay muchos analistas que apuntan que esto ya se ha demostrado en anteriores experiencias que es simplemente un círculo vicioso que nuevamente hace que Israel se vean aprietos, otra vez se sacrifican vidas y volvemos a lo mismo. Entonces,
Después de culminado este proceso, es ineludible que esto tiene que terminar con la extinción de Hamás mediante el operativo que está en curso. Sí, a ver, sin dudas que sí, porque primero, no es solamente el desmantelamiento de Hamás, que es una pieza fundamental en el objetivo militar próximo de Israel dentro de la Franja de Gaza, sino que es un elemento central la eliminación y la aniquilación de toda la amenaza de Hamás, tanto presente como futura, para repeler cualquier tipo de amenaza futura proveniente de Irán. No hay que olvidarse que quien promueve, quien es en este sentido la cabeza de la serpiente de la amenaza de Hamás, es la República Islámica de Irán. Y en esto hay un factor que es central en todo tipo de conflicto y en toda escalada bélica, que es la disuasión. La disuasión, que es lo que Israel ha manejado y ha manejado muy bien en su gestión en los últimos 75 años, ha sido convencer a sus enemigos que nunca lo van a poder derrotar en el campo de batalla. Esto Irán lo sabe. Teherán conoce que en un mano a mano militar con Israel pierde. Por eso Irán necesita de Hamás en la Franja de Gaza, como también Hezbollah en el sur del Líbano y algunas otras milicias que también están en Siria, en lo que es la frontera norte de Israel, para atacar los objetivos israelíes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un objetivo militar que es central. El desmantelamiento de Hamás es fundamental, no solo para disuadir a Irán, sino también para liberar a muchos de los palestinos que hoy están presos y son también rehenes de Hamás. En definitiva, hay mucha estadística y encuestas que respaldan esto, y es que hay muchos palestinos que buscan mayor cobijo y están más seguros siendo gobernados por funcionarios israelíes antes que pertenecer a la ley islámica, la Sharia, en la Franja de Gaza y bajo una organización terrorista que gobierna desde hace muchos años la franja y que se ha manejado de forma dictatorial, autoritaria, y que muchas veces también le ha pasado cuentas y facturas a los propios palestinos. Luciano, sin ir más lejos. Sí. Ahora, con respecto a al intercambio que pide Hamás, ¿estos tienen valor militar? Sabemos que la mayoría son jóvenes, claro, que militan y que posiblemente Israel no va a soltar a los peces gordos que tenga, pero ¿crees que dentro de las exigencias, aunque no se conocen los detalles de la negociación, Hamás exija, por ejemplo, suelten a un líder importante porque lo necesitamos estratégicamente acá? Hamás lo que ha incluido es, o mejor dicho, lo que ha solicitado, que por supuesto es contrario a cualquier tipo de objetivo y cualquier tipo de necesidad militar de Israel, es que los líderes de Hamás que están fuera de la Franja de Gaza, especialmente en Turquía y en Qatar, no sean alcanzados por los ataques israelíes. Algo que por el momento hay fuentes que indican que la seguridad de Israel va en contra de los líderes de Hamás que están fuera de la Franja de Gaza. ¿Eso qué le permite a Israel? Ir detrás de quienes son los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre. Algo que si sumamos a la operación terrestre dentro de la Franja de Gaza en contra, por ejemplo, del hospital Al-Shifa, que insisto, no es un hospital, sino que es una base operativa necesaria del terrorismo de Hamás, da toda la estructura y la estrategia que Israel ha volcado en el campo de batalla y que sin duda será uno de los desarrollos más importantes de la guerra de aquí en adelante. Insisto, no es una guerra que esté próxima a terminar. Todo lo contrario, hay indicios que indican que no, que estamos en una guerra que será larga, que tendrá momentos en el cual necesariamente habrá un amesetamiento, pero que penosamente estamos muy lejos de llegar a eso y se está viendo más una escalada que otro tipo de escenario, lamentablemente. Claro, gracias Luciano por esta explicación tan detallada. Estaremos a la expectativa de lo que pueda acontecer este fin de semana, que será crucial para determinar si este acuerdo llega al más grande de sus propósitos, que es tratar de recuperar a la mayor cantidad de rehenes y entonces poder sí liberar esta atadura que tiene Israel para poder continuar con el operativo. Te quiero agradecer, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, buen fin de semana también.